Continuamos en esta cita con el doctor Marcelo Lam en Vida con Salud para conocer sobre la medicina china y los avances más relevantes de la medicina integrada contra el cáncer y otras enfermedades. Doctor Lam, adelante. De regreso en este segundo segmento de Cita con el doctor Lam en Vida con Salud. Jenny, cuando dejamos el segmento anterior, estábamos hablando sobre la parte emocional, cómo afecta a los pacientes. Y también, además del miedo, del temor que causa, o que a veces, o por lo general causa un diagnóstico como el del cáncer, pues a veces la persona, además de temor y angustia, pues se cuestionan, o sea, sienten rabia, sienten ira y se preguntan, bueno, ¿y por qué yo? ¿Y por qué a mí? ¿Por qué ahora? Si yo llevaba una vida saludable, etcétera, etcétera. Bueno, es bueno citar un proverbio chino que dice, si tienes paciencia en un día de ira, escaparás a 100 días de tristeza. O sea, que la ira no ayuda, nunca va a ayudar, empeora siempre la situación. Es bueno que mencionar esto porque no solamente cuando uno recibe un diagnóstico de ese tipo, pues siente solamente miedo, ¿no? A veces se siente ira. Y igualmente, tampoco la ira ayuda en la recuperación ni en la sanación. De modo que todo eso hay que trabajarlo a nivel emocional. Bueno, adelante, sigamos con las preguntas y los temas del programa de hoy. Doctor Lam, usted nos habla de las maravillas de la medicina tradicional china y promueve la institucionalización y la disponibilidad de la medicina oriental en lugares donde todavía no existe. Pero aquí, en los Estados Unidos, donde existe a nivel profesional, todavía hay personas que no la aprovechan. Así es, muchas personas todavía no conocen que existe la medicina tradicional china y otras lo han escuchado, sin embargo no la usan. Aquí también sería bueno citar un proverbio que dice, hay 3 cosas que nunca vuelven atrás. La palabra pronunciada, la fecha lanzada y la oportunidad perdida. Un proverbio chino antiguo, ¿no? Y algunas personas, aún conociendo que existe la medicina tradicional china o la medicina oriental, pues se van de este mundo sin nunca haber tratado esa forma de sanación o de tratamiento. Y eso es muy desafortunado porque hay tratamientos de medicina tradicional china con evidencia comprobada que benefician muchísimo a los pacientes de cáncer, a veces incluso de manera integrada con su tratamiento convencional o también como alternativa, ¿no? De forma, o sea, alternativa y complementaria. Hay muchísimos tratamientos y a veces los pacientes pues se van, como digo, de este mundo sin nunca haber tratado, desafortunadamente. Es una realidad. Doctor, en programas anteriores usted nos ha dicho que hay alimentos yin y alimentos yang, y que conocer ese concepto es importante para la salud. ¿Quisiera usted explicarnos un poco más sobre esa forma de alimentación? El concepto de yin y yang pervade todo lo que es la medicina tradicional china, no solamente los tratamientos, o sea, el enfoque terapéutico, pero o sea, con medicina, con remedios herbarios o con terapias, pero también con la alimentación, que se considera parte integral de una terapia. El arquetipo para comer saludable, ¿no? Variado y equilibrado. Siempre en medicina tradicional china o incluso en la cultura oriental, pues se tiene muy en cuenta ese equilibrio bioenergético entre yin y yang. ¿Y qué cosa es, cómo se aplica esto a la alimentación? Bueno, pues yin y yang es una guía que permite clasificar relativamente los alimentos
en grupos yin y grupos yang. El grupo yin, por ejemplo, tiene alimentos más yin y menos yin, y el grupo yang tiene también alimentos más yang y menos yang, es relativo, pero siempre el grupo yin va a ser energéticamente mucho más yin que los grupos de alimentos yang, y eso se clasifica de acuerdo a sus características. O sea que todo es relativo, nada es absoluto. El arquetipo de yin y yang conlleva alcanzar un equilibrio en cuanto a los valores nutritivos necesarios, como las vitaminas, los minerales, etcétera, pero va mucho más allá, va a la parte también bioenergética. Por ejemplo, si una persona sufre de una enfermedad o una condición bioenergéticamente yin, pues se va a beneficiar también de una alimentación relativamente más yang que yin. Y viceversa, si la persona está sufriendo una patología de exceso yang, pues se va a beneficiar de una alimentación relativamente más yin que yang. No sé si me explico. Es un equilibrio bioenergético que va mucho más allá aún de los valores nutritivos, como son las vitaminas y los minerales y las fibras, etcétera. Y por ejemplo, ¿qué es yin en alimentación y qué es yang? Un ejemplo. Un ejemplo, por ejemplo, la proteína de origen animal es siempre más yang que la proteína de origen vegetal. Uh-huh. Y son proteínas, pero no todas las proteínas son iguales. Incluso lo sabemos que es así. Por otra parte, dentro de las mismas carnes, digamos, o de reino animal, de la alimentación que proviene del reino animal, pues hay carnes que son más yang que otras. Y, o sea, que es relativo, pero siempre va a ser más yang que los alimentos de origen vegetal. Los alimentos del reino vegetal van a ser siempre más yin que los del reino animal. Pero también son relativos. Hay alimentos que son más yin que otros en el mismo reino vegetal. Uh-huh. Ahora sí. Y me embarga la curiosidad. Veo que la medicina convencional usa un emblema con 2 serpientes y la medicina oriental el símbolo de yin y yang. ¿Por qué la medicina convencional y la medicina oriental se identifican con insignias diferentes? Son sistemas de salud con orígenes diferentes. La medicina convencional se deriva del concepto griego de la medicina, ¿no? Por tanto, usa el símbolo griego de la medicina, que es una serpiente, no 2, es una serpiente en una horqueta, lo que también se conoce como Asclepio o Esculapio para los romanos. Ese es el dios de la medicina de la mitología griega. Mientras, en cambio, bueno, debo hacer una aclaración también. Acá en Occidente, en muchos países, principalmente Estados Unidos, realmente no se está usando el símbolo de la medicina como símbolo, como emblema de la medicina, sino se usa el llamado caducio. El caducio en vez de una sola serpiente, en una horqueta, son 2 serpientes. Y eso realmente no es el símbolo de la medicina, ese es el símbolo del comercio y del equilibrio, ¿no? Del comercio y la neutralidad, debo decir. Pero bueno, acá en Estados Unidos y en algunos países también, desde hace ya algunas décadas se comenzó a usar ese emblema que representa el comercio y la neutralidad, no realmente representa la medicina. Pero en cambio, la medicina tradicional china tiene un origen en el concepto chino del equilibrio y por tanto usa el símbolo yin y yang como representante de la medicina, de la salud, y de equilibrio y la relatividad, que es muy importante. Por eso es que se usan esos 2 símbolos diferentes. Pero, por ejemplo, en la medicina integrada hoy día ya
muchas veces o no se usa ningún símbolo o se usa el símbolo combinado de la serpiente y la horqueta con quizás el simbolito de yin y yang o algo así. Eso indica medicina integrada. Pero más allá de los símbolos, es interesante el origen de cada uno de esos sistemas que difieren en filosofía, en principios, o sea, en parámetros y también en los símbolos que se usan. Doctor Lam, ¿por qué cree usted que un paciente de cáncer debe conocer sobre los servicios que ofrece su clínica? Bueno, por los beneficios. Nosotros tenemos una clínica de medicina tradicional china y donde se practica la medicina de manera integrada también. No estamos en contra de la medicina convencional, ni mucho menos. La mayoría de los pacientes que tratamos, a pesar de que tratamos todas las patologías, todas las enfermedades, pero la mayoría de los pacientes que tratamos son pacientes oncológicos, pacientes de cáncer. Y la medicina tradicional china, pues, no solamente mejora la tolerancia, sino que también eleva la efectividad de los tratamientos convencionales. Reducen los efectos secundarios de los tratamientos con quimioterapia y los tratamientos con radiación. Mejora la calidad de vida de los pacientes de cáncer. Y lo más importante, mejora la supervivencia de las personas que tienen cáncer. Por todos esos beneficios, la medicina tradicional china no es solamente una alternativa o de manera complementaria o de manera exclusiva, sino también, yo diría, un tratamiento que puede ser crucial en la lucha contra el cáncer. Por todo eso, yo pienso que una persona debe conocer los beneficios de la medicina tradicional china y los beneficios que ofrecemos en nuestra clínica. Pero bueno, no solamente en nuestra clínica. Los beneficios que se obtienen con medicina tradicional china en general. Usted nos habla de los beneficios de la medicina china para las personas con cáncer y otras enfermedades difíciles, y conocemos del éxito de su clínica y de su trabajo a nivel internacional. Pero también sabemos que los servicios de calidad en esa área de la salud son escasos en otros lugares. ¿Nunca ha pensado en pasar su conocimiento y experiencia a otros practicantes? Me parece que sería una obra extraordinaria y quizá muchas más personas pudieran beneficiarse, ¿no le parece? Jenny, por mucho tiempo ya venimos realizando un simposio de oncología integrativa en Miami. Un simposio en el cual incluso hemos participado varios médicos, incluidos médicos convencionales, locales y también médicos internacionales, o sea, en medicina convencional y en medicina tradicional china. Por ejemplo, hemos tenido acá en Miami incluso médicos de la talla de por ejemplo, el doctor Li Tin-Can, que es un eminente oncólogo clínico y cirujano, es el líder, considerado el líder mundial en la aplicación de los tratamientos transgénicos contra el cáncer. Y incluso ahora cuando comenzó la pandemia, pues estábamos precisamente organizando, planeando ya en la etapa de organización de otro simposio de medicina integrada acá en Miami. Pero bueno, surgió esta cuestión de la pandemia y esto se ha suspendido. Pensamos que quizás en la segunda mitad de este año o la primera del próximo, pues vamos a tener un simposio aquí en Miami, también con eminentes médicos invitados, y también lo anunciaremos acá en su momento. Pero te voy a decir algo, durante los simposios anteriores siempre hemos invitado a muchísimos médicos locales y enviamos también información a casi todos los centros oncológicos en Miami. Así que no es que no se puede decir que no lo hemos anunciado.
también a esos simposios siempre van muchos sobrevivientes de cáncer. Sobrevivientes, quiero decir, que se han tratado con medicina tradicional china o de manera integrada, pacientes de nuestra clínica. Y además del simposio que estamos realizando, la Sociedad Interamericana de Medicina Integrada o de Medicina Integrativa está elaborando ahora mismo precisamente una hoja de ruta, digamos, para proponerle a los ministerios de educación, a ciertas universidades y en ciertos países los ministerios de educación superior y los ministerios de salud pública, de manera coordinada, establecer programas de medicina tradicional china siguiendo las pautas de la medicina oriental en los Estados Unidos. O sea, usando los currículum y la experiencia que tenemos en Norteamérica, que puede ayudar muchísimo a establecer la medicina tradicional china de manera profesional en la América Latina. De modo que a nivel personal, pues he hecho o estamos haciendo cierta contribución, lo más que podemos, y a nivel de institución, pues también siempre estamos disponibles en proveer ayuda académica o ayuda en cuanto a información de tratamientos, etcétera, a los colegas de medicina convencional y también a los colegas de medicina tradicional china. Doctor Lam, sé que en programas anteriores usted nos ha dicho que hay bastante información publicada y accesible sobre acupuntura y medicina oriental. Sin embargo, todavía hay personas que no creen en ese sistema para el cuidado de la salud. Dada la importancia que tiene este tema para la salud de las personas y también lo controversial que puede ser, ¿nos puede decir nuevamente dónde y cómo se puede acceder a esa información? Jenny, información sobre medicina tradicional china o lo que también conocemos como medicina oriental, porque no solamente se ejerce o se practica en China, sino en Japón, en Taiwán, en Corea del Sur, en toda Asia y no solamente en Asia, en el mundo entero hoy día, excepto la América Latina, que aunque también hay algunos que otros practicantes, realmente no está disponible de manera profesional. Pero por ejemplo en Australia sí también está regulada y disponible, en Indonesia, etcétera. Pero hay muchísima información hoy día. Sabemos que la información en línea, o sea, en el internet, pues ahí se encuentra de todo. Hay información falsa, hay media verdad, etcétera. Pero hay también información seria y fuentes donde se puede obtener información sobre investigación, etcétera. Y por ejemplo, si uno hace una búsqueda en Google, ahí puede salir una lista que puede incluir diferentes sitios, ¿no? Algunos con más veracidad que otros. Pero por ejemplo, un sitio con bastante investigaciones serias es el Instituto Nacional de la Salud de los Estados Unidos, el NIH, como se conoce en inglés. Y también la Librería Nacional de Medicina de los Estados Unidos, o sea, el sitio de PubMed. Ahí también se puede encontrar cientos y miles de investigaciones de lo que uno quiera realmente encontrar o lo que esté buscando en cuanto a medicina tradicional china, tanto en su uso particular, su explicación de cómo usarla usando los parámetros de medicina tradicional china, como también con lenguaje y usando los parámetros convencionales, o sea, con lenguaje, con términos convencionales, que le es mucho más fácil a los médicos y a los pacientes de Occidente entender. Ahí hay información que pueden encontrar. O sea, en la Librería Nacional de Medicina de los Estados Unidos, el PubMed,
y también el NIH, el Instituto Nacional de la Salud de los Estados Unidos. Otro lugar donde pueden encontrar cierta información es la Organización Mundial de la Salud, la OMS, o WHO, que son las siglas en inglés. Quiero enfatizar que en nuestra clínica siempre entregamos información impresa sobre cualquier tratamiento que ofrecemos a los pacientes. Información impresa que le sirve tanto al médico convencional como al prospecto, al paciente también. Sabemos que muchas personas acuden a su clínica en Miami, locales y personas que vienen de otros lugares. ¿Cómo se enteran los pacientes de los servicios de salud que ustedes ofrecen? Nuestra principal fuente de referidos son los mismos pacientes, nuestros pacientes. Los pacientes satisfechos, no solamente de cáncer, pero también pacientes de otras enfermedades difíciles, como por ejemplo artritis reumatoidea, enfermedad de Crohn, deficiencia renal y muchísimas otras condiciones de salud que responden bien a los tratamientos con medicina tradicional china. Esos mismos pacientes que a veces antes de acudir a la medicina tradicional china pues estaban perdidos o sentenciados, digamos, a usar tratamiento convencional de por vida, pues esos mismos pacientes cuando están satisfechos refieren a otros pacientes. Esa es la realidad y es nuestra principal fuente de referido. Algunas personas se enteran en otros países por siempre alguno que otro médico también nos refiere pacientes y pienso que aunque no es el propósito de este programa, porque gracias a Dios nosotros tenemos muchísimos pacientes, siempre hemos tenido más pacientes de lo que realmente podemos ver, incluso a veces hago un sacrificio fuerte o hacemos, porque no solamente trabajo yo, en nuestra clínica trabaja también el doctor Dopico, pues para ver los pacientes, de tantos pacientes que tenemos. Pero la idea de este programa es dar información sobre medicina tradicional china que de otra manera pues a veces las personas nunca se enteran de que existe esta opción de tratamiento. De modo que también pues a partir de que hemos comenzado a partir de que comenzó este programa pues también han llegado personas que lo han escuchado por primera vez acá en nuestro programa radial, porque realmente, como siempre hemos tenido muchísimos pacientes, nunca hemos puesto anuncios, porque no hemos necesitado anuncios para capturar pacientes realmente, pero la idea es proveer la información, ni siquiera bueno, si quieren venir a nuestra clínica, un paciente, pues siempre va a ser bienvenido y siempre vamos a hacer el mayor esfuerzo por ayudarle. Pero la idea nuestra es ofrecer información de lo que es en realidad la medicina oriental. Y la persona pues puede elegir ir a cualquier proveedor de medicina convencional o de medicina integrativa o medicina tradicional china. Este año es el 4715 en el calendario chino. Obviamente es una cultura muy antigua. Usted nos habla de la medicina tradicional china moderna. ¿Existía ya la medicina oriental hace tanto tiempo? Ciertamente el año es el 4715, sí, en el calendario chino, el calendario tradicional chino, porque en China también se usa el calendario internacional, pero usan los dos. Para las fiestas tradicionales mantienen el calendario antiguo, que este año pues es el 4715. Son culturas muy antiguas. La cultura tradicional china o la cultura china es como por ejemplo la cultura judía o la cultura incluso europea, pero culturas muy antiguas. Entonces
en excavaciones y recopilaciones arqueológicas, pues se ha revelado que desde esos tiempos remotos ya existían no solamente formas de terapias, sino un sistema organizado de parámetros que permitían establecer un fundamento para tratar las condiciones de salud, y lo que dio forma a la medicina tradicional china y la evolución hasta nuestros días, que es medicina tradicional china moderna. Eso sí, desde esos tiempos remotos ya existía la medicina tradicional china, no de la manera que la conocemos hoy día, la medicina tradicional china moderna, pero de la misma manera que la medicina convencional tampoco era la misma que se practica hoy día. Pero sí, desde esos tiempos remotos. Doctor, se nos ha ido el tiempo y la próxima semana seguiremos preguntando cosas sobre la medicina oriental. Muy interesante, como siempre. A todos nuestros radioescuchas, pues gracias por escucharnos y espero que este programa o la información que damos en este programa les sea muy, muy útil. Hasta la próxima. Este programa ha sido posible gracias a TCN Physicians, la clínica del Dr. Marcelo Lam en Miami. Teléfono 305-267-4560. Vida con Salud se transmite cada sábado a las 8:30 de la mañana y domingos a las 9 de la mañana. Les deseamos salud y suerte.